decía que en el Salmo 139, 23, donde dice, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, el original dice tristeza, y creo que ya entendí por qué el original dice tristeza y por qué lo tradujeron como perversidad, porque el pecado es perversidad, es perversión. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos pecado, sin duda, eso nos ayuda a que nos contristemos para arrepentimiento. Por eso dice tristeza. Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos está ocasionando esa tristeza, que es el pecado, y que a veces está muy escondido. Por eso dice, examíname, oh Dios. Entonces vamos a cantar este canto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, pruébame, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Padre, examina nuestro corazón y ve si hay todavía dureza o perversión o tristeza a causa del pecado. En el nombre de Jesucristo, Señor, echamos fuera de nuestro corazón eso que está escondido. Sácalo a la luz, Padre. Tu palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Así es de que eso que está allí muy oculto, Padre, que no hemos querido ni siquiera sacarlo, te pedimos, Dios, que tú nos des la bendición de echarlo fuera, de sacarlo a la luz en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así será. Hoy sacaré a la luz tu pecado oculto, dice el Señor Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí cuando dice tu pecado oculto, un día yo les decía que tuve una vez un maestro que era predicador y decía, yo soy sastre, decía, pero yo hago así sacos nada más, no los hago a la medida de cada quien. Si este saco que yo estoy ahorita eh, cosiendo o fabricando, eh, ¿te viene? Pues póntelo. Y si no te viene, pues no te lo pongas. Pero el Señor dijo que era para ti. Así es de que pongan bien atención de lo que el Señor quiere decir. Los versículos que vamos a examinar del Salmo 2 son el versículo 3 y el versículo 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Durante ese tiempo en el que David cayó su pecado y no lo quiso confesar a Dios, pues no se habla de nada más que haya pasado en su reinado. No, por ejemplo, no hubo guerras, no hubo cosas nuevas dentro de su reino, sino que pues solamente yo creo que estuvo dedicado a su nueva esposa, que fue Betsabé. Betsabé, entre paréntesis, quiere decir hija de 7. O sea, hay algo especial para las niñas cuando cumplen 7 años. Y ella se llamaba así, Bathsheba. Bat es hija y Sheba es 7. O sea, es hija de 7, son para las niñitas de 7 años. Esta mujer que se llamaba Betsabé, pues ya sabemos que fue a la casa del rey David. No sabemos si precisamente él la mandó llamar, nada más dice que durmió con ella. Yo creo que ni modo que se fuera a meter a su casa. La ha debido a mandar llamar con alguno de sus sirvientes. No creo que haya ido directamente a decirle, oiga señora, o Betsabe, véngase acá conmigo, me cae muy bien o me gustó mucho.
Pero bueno, cuando estuvo dentro de ese pecado, porque no nada más fue el adulterio que cometió, sino que planeó, o sea, estuvo maquinando, como quien dice, pensando pues en maldad, cómo tapar ese pecado. Y la verdad, nosotros no podemos tapar ningún pecado porque a los ojos de Dios todo, todo, todo es visto. No podemos decir, ah, no, pues ahora no voy a decir esto y que nadie lo sepa y este es un conjuro que yo me hago conmigo mismo y no se lo voy a declarar a nadie. Eso no lo debemos de hacer porque Dios sí conoce el corazón, escudriña el corazón y sabe todas las cosas. Y lo único que realmente está esperando es que nos convirtamos a Él. Él quiere que nos convirtamos a Él, que le confesemos nuestro pecado. Bueno, entonces aquí cuando Él estuvo escondiendo su pecado, pues no había nada más que esperar. Dios lo que tenía que hacer era esperar a que lo confesara. Trató, o sea, a veces en las caricaturas ha salido que alguien que no hace bien el quehacer barre y la basura la mete debajo de la alfombra, una alfombrita que hay por ahí en la sala o pues no sé qué a veces queremos hacer con el pecado, pero a veces la gente solo quiere barrer su pecado. Entonces él, como quien dice, trató de barrerlo debajo de la alfombra, de ocultarlo. A lo mejor racionalizó que el tiempo cura todas las cosas. Ya les dije que no. El tiempo no cura las cosas, pero él estaba luchando contra Dios. O sea, en la palabra de Dios dice, no sea que te encuentres, o sea, Gamaliel les dijo a los que andaban persiguiendo a los apóstoles allá en el libro de los Hechos, les dijo, dejen estos hombres, o sea, no les hagan nada, porque no sea que se vayan a encontrar luchando contra Dios. Y fue así como pudieron avanzar para mm, seguir predicando la palabra de Dios y que la palabra de Dios se fuera extendiendo. Pero él estaba cubriendo sus propios intereses. David trató de ocultar su pecado, pero su pecado era muy difícil de ocultar, porque allí tenía a la mujer, ni modo que la tuviera encerrada, y pues ya tenía su vientre crecido también. Demasiada gente sabía, además, lo que había hecho. Sabían de que se había ido, la había llevado, o no sé si ya después la fue a visitar a su casa, eso no se me hace muy probable, pero de que después trató de ocultarlo, mandando llamar a Urias para que se acostara con ella, él fue muy fiel, porque ni siquiera como lo había emborrachado David, ni siquiera borracho, quiso irse a meter a su casa, se quedó ahí afuera y dijo, no, yo no voy a estar ahí regocijándome con mi mujer, teniendo placer, cuando mis compañeros allá en la cárcel se están muriendo. Entonces, y lo que hizo David, dijo, de haber estado piense y piense, ¿y ahora cómo le hago? No, esto ya me falló, este plan no me salió, y este plan pues tampoco me salió, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, dijo, ya sé, le voy a mandar a Joab una carta y para que lo ponga al frente de la batalla. Y miren qué sinvergüenza David, la verdad, qué desastre por querer ocultar el pecado. O sea, si nosotros queremos ocultar el pecado, pues vamos a hacer muchas cosas que no están dentro de la palabra de Dios. En esa carta, él estaba escribiendo la sentencia de muerte del mismo Urias, que él mismo nunca se hubiera imaginado que su rey lo iba a mandar matar por mano de los enemigos del pueblo de Israel, creo que eran los amonitas, y él mismo se la llevó a Joab. Podemos estar seguros de que Joab todavía guardó esa carta durante mucho tiempo, porque después se volvió como tirano, como cínico, como retador en contra del rey David, pues porque conocía su pecado. Y les cuento un relato. También así
hace ya muchos años, allá en el tiempo de la Revolución. No recuerdo quién fue, si un tío o un tío abuelo o un pariente o un abuelo de mi esposo estaba en mano de los enemigos. Entonces fue su esposa a ver a un general de los enemigos de su esposo, a suplicarle que dejara en libertad a su esposo. Y entonces le dijo, sí señora, cómo no, con mucho gusto. Y le entregó una carta. Y la carta era nada menos que para ordenar el fusilamiento de ese hombre. Cuando pues se enteró la mujer que había llevado la sentencia en contra de su esposo, de su propio esposo, imagínense todo lo que lo ocasionó. Bueno, ella lo llevó, Urias lo llevó, él ya no tuvo tiempo de deprimirse porque él fue al mismo que mandaron matar, porque le dijeron que no le dieran, le dijo David, y no le des protección, déjalo, que caiga bajo la espada de estos. Y así fue. Bueno, David trató de ocultar su pecado y pagó plenamente por ello. Siempre había sido un hombre saludable, había vivido una vida activa. Nosotros los seres humanos, Dios nos puso espíritu, alma y cuerpo. Nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando dice que Elohim formó al hombre, allá en Génesis, lo hizo a su imagen y semejanza. Elohim quiere decir Dios en plural. O sea, ¿por qué Elohim? Porque es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, a nosotros también nos hizo a su imagen y semejanza. Somos espíritu, somos alma y tenemos un cuerpo. Entonces, cuando el pecado viene a nuestra vida y nuestra conciencia se debilita, o sea, también entonces se debilita la fuerza física. En el alma residen los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. En el espíritu tenemos la conciencia, que es a donde Dios trabaja cuando hemos pecado. Nuestra conciencia no está tranquila. Tenemos el subconsciente, que es a donde se alojan mensajes o sentimientos que tenemos allí guardados, que no nos dimos cuenta de que entraron dentro de nosotros, pero allí están. Y el inconsciente es todavía más profundo. O sea, yo lo ejemplifico como un río. Un río tiene tres partes, la superficie. Ese sería el consciente. Luego tiene el río en sí, el agua. Ese es el subconsciente. No se alcanza a ver desde arriba, pero allí está, es toda el agua. Y el lecho del río, ese es el inconsciente, por donde fluye el río. Nosotros podemos tener a veces situaciones difíciles en nuestra vida desde que estábamos a lo mejor en el vientre de la madre o desde que éramos pequeños y oíamos a nuestros padres discutir o cuando ya nacimos y se peleaban el papá y la mamá, pues y estar oyendo toda la vida gritos, insultos, cosas muy feas, o sea, desagradables. Ay, yo no concibo un hogar donde se esté toda la vida allí las personas haciendo cosas, o sea, gritándose. Digo, si nos unimos por amor, ¿por qué me voy a estar gritando con el marido? Yo lo que debo de hacer es amarlo y por eso la mujer es la ayuda idónea. En hebreo se llama Ezer Negdo. Ezer quiere decir ayuda y Negdo quiere decir en contra de él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo veo que algo está resultando mal, que mi esposo no está haciendo las cosas correctamente, yo soy la que tiene que acercarse a él, hablarle, decirle, oye, amor, mira, esto no es así, la palabra de Dios dice esto, y además no estar como cuchillito de palo. O sea, yo le digo una vez, cuando mucho dos veces, y me callo.
¿Por qué? Porque yo no soy el Espíritu Santo. Tú tampoco eres el Espíritu Santo. El único que puede hacer la obra para redarguir a una persona, cualquiera que ella sea, es el Espíritu Santo. Entonces, ese David, a pesar de que, como dice segundo de Samuel 23, era el dulce cantor de Israel. Les voy a leer un parrafito del segundo de Samuel 23, que es el canto, creo que póstumo de David, sus últimas palabras de David. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. O sea, era un pastorcito, no era rey, era pastor solamente. Bueno, en la Biblia casi todos los reyes también fueron pastores, o los grandes hombres de fe, como Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos fueron pastores de ovejas. Y aquí dice, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, nosotros sabemos que a través de los salmos, sobre todo, especialmente, el Espíritu de Jehová habló a través de él. Bueno, entonces es él que había sido el dulce cantor de Israel, ahora ya no era. ¿Ustedes se lo imaginan cantando? No, ha de haber estado perfectamente bien deprimido, el horror de su pecado, el fuego de su conciencia, porque dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, todo el día. Imagínense andar cargando con algo. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que si tú tienes un pecado oculto, lo único que tienes que hacer es venir y dejar tu carga en él. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice en el versículo 4. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Seguramente de repente, pues hasta como que quería llorar porque no podía salir de eso, porque no sentía la presencia de Dios, ahí su espíritu estaba totalmente apagado. Por eso después dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? Los sacrificios de Dios son la alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Entonces, si yo vengo delante de Dios y me entristezco por mi pecado, el apóstol Pablo, allá en 2 Corintios 7, a los corintios los regaña bien duro y les dice en el versículo 9, dice, ahora me gozo, bueno, desde antes les leo, no solo con mi venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahorita la tristeza del rey David era la que produce muerte. Ya cuando se arrepintió, se entristeció porque había pecado y eso fue para darle vida, para ya quitar esa sequedad y volver a ser el verdor. Cuando una planta no se riega o un pasto no se riega, pues se pone todo seco y feo. Pero cuando se vuelve a regar, se vuelve a poner verde. Entonces, aquí el alma de David estaba seca. La Biblia habla de la sequía del alma.
Mi fuerza se fue debilitando como en el calor del verano, dice el rey David. Su vitalidad estaba desgastada, totalmente agotada. David estaba deprimido. Ese es siempre el caso cuando tenemos algo en nuestras conciencias. Por ejemplo, tenemos a Jonás. Jonás también fue una persona que se deprimió. ¿Cómo se deprimió? Se fue a dormir. Cuando una persona se la pasa, duerme y duerme y duerme, y apenas si se levanta para comer, quiere decir que está deprimida. No se quiere levantar para trabajar, no se quiere levantar para hacer algo, porque está deprimida. ¿Por qué se deprimió, por ejemplo, Acab? Ay, porque al niño, cuando yo así le digo porque era un niño berrinchudo, no le quiso vender Nabot su viña y se enojó tanto que se fue a acostar sin comer. Así hace mucha gente. Jonás, cuando no quiso obedecer a Dios y en lugar de irse a Siria, Nínive, tomó un barco al lado contrario. O sea, se fue, creo que a Tarsis. Y no, total, no estaba cumpliendo con su propósito que Dios le había llamado de ir a predicar a Nínive. Y entonces se deprimió y se fue a acostar al barco. Allá abajo lo tenía, estaba escondido, oculto, hasta que Dios trajo una tempestad, y espero que Dios no tenga que traer una tempestad a tu vida para que te manden despertar y te digan, oye, ¿qué te pasa? No, ya entonces él mismo dijo, yo soy el culpable de esta tempestad, échenme al mar. Imagínense, échenme al mar. Pues sí, el día de haber dicho, bueno, pues yo soy el culpable, pues no quiero aquí que esto suceda. A lo mejor a alguien le da el coronavirus y luego toda su casa se llena. Hay familias enteras que ya se han muerto por el coronavirus porque una persona infecta a los demás. Bueno, pues así es el pecado. Un pecado infecta a todos los demás que viven en casa y nos seca totalmente. Ese es el precio que hay que pagar por el pecado cuando nos sentimos espiritualmente secos. Acuérdense del rico y Lázaro, cuando el rico estaba ya en el infierno, le pidió al padre Abraham que mandara a Lázaro a que le mojara, aunque sea tantito, su boca, porque estaba seco. Dijo que estaba ardiendo en esa llama y que tenía su lengua seca y quería, aunque sea un traguito de agua. Ese es el precio que se paga por el pecado. Porque entonces si yo estaba en el espíritu fluyendo y de repente peco o me creo mucho, soy muy orgulloso por los dones que Dios me ha dado, porque Dios me ha usado para predicar o porque ahora soy el mejor en esta área de mi vida, pues entonces me puede pasar eso de que el fluir del Espíritu en mi vida ya no sea más. Ah, como por ejemplo, este Adán también se escondió. Él quería esconder su pecado. O sea, cuando decidió pecar, pues Dios no lo empujó para pecar. Mucha gente le echa la culpa a Dios. Yo he oído que en la tribuna le echan mucho la culpa a Dios, le echan la gente que pasa allí. Tú, que quién sabe qué, tú tienes la culpa. La culpa la tengo yo. Yo soy el que decidió pecar. Dios decidió perdonarme, no decidió que yo pecara, como no lo hizo con Adán. Dios le dio unas instrucciones muy claras y muy precisas a Adán y le dijo, he puesto este árbol para probar su obediencia, seguramente para probar su corazón. Y Dios a veces pone circunstancias en nuestra vida para probar también nuestro corazón. Estaba probando el corazón de Adán y de Eva, a ver si iban a ser obedientes, porque le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues no, nada más digo, a ver, no le enseñó bien a Eva. Si le hubiera enseñado bien a Eva, el diablo no la hubiera
confundido de la manera que la confundió, porque viene y le dice, con que Dios te dijo que no comáis de todo árbol del huerto. No es cierto. Dios no le dijo que de todo árbol del huerto no comiera, al contrario, le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos de este. Y entonces ella dice, no, dijo Dios, ni le tocaréis. No, Dios no dijo nunca que lo tocaran, que no lo tocaran. O sea, nada más le dijo que no se lo comiera. Y también no le dijo que del árbol que estaba en medio del huerto, porque allí en Génesis 2, creo que 7, dice que el árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Es como si alguien viene y me dice, no, mira, ahorita pues ponte a hacer tu quehacer y haz esto y haz lo otro, y no leas la palabra de Dios. Haz todo menos leer la palabra de Dios, cuando sabemos que la palabra de Dios es la que nos va a dar unción, la palabra de Dios es la que nos va a dar vida, nos va a dar unción para, como dice el canto, para proclamar al Rey de los siglos, al único y sabio Dios, al inmortal e invisible. A Él vamos a proclamar. En el Salmo 51, cuando el rey David confiesa su pecado, dice desde el versículo 8, dice, ahorita les leo, en el versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces yo te pregunto, ¿estás teniendo problemas con tus huesos? ¿Hay algo de pecado allí? Lee entonces Proverbios, en donde 4 veces menciona que esa palabra es medicina para los huesos. Dice el rey David, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí el rey David le llama al pecado de 3 formas. Le llama rebeliones, le llama maldad y le llama pecado. Y el Señor Jesucristo en Isaías 53 dice que Él vino a morir por nuestras rebeliones y por nuestros pecados y también por nuestras dolencias. Vamos a hablar también de las dolencias porque estamos hablando de la tristeza. Pero aquí en el versículo 4 dice de Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que fue lo que hizo David. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice, déjame ver, como que, y luego dice, todos nosotros nos descarriamos. Ay, es que también dice que vino a sanar todas nuestras dolencias. Sufrió nuestros dolores, no nada más nuestras enfermedades, dice el versículo 4, sino que sufrió nuestros dolores. Ahí es cuando habla de las dolencias. Esas dolencias, en el Salmo 103, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, número 1, tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Dios nos los perdone. Y número 2, tenemos que sanar toda dolencia. O sea, Dios la va a sanar. ¿Por qué tenemos dolencia? Pues a lo mejor porque pecamos. Digamos, un matrimonio. Hay muchas mujeres que de repente se empiezan a pelear con el marido o quieren ser matriarcas y lo quieren mandar. Entonces el marido no le parece y por ahí se encuentra alguna mujer que lo trata con mucha dulzura, le habla al oído. Bueno, dice, no, pues mejor me quedo con esta que me trata bien y no con la fiera del 5, que cuando llego a mi casa, pues ahí está la fiera y nada más me está esperando para reprocharme, para exigirme, para decirme que haga esto o lo otro y para pelear conmigo. Y luego ya que se va el marido, ahí se están lamentando y luego pues ya se le fue con la otra. Entonces, no va a faltar alguien que le diga, mira, tu marido anda con fulanita, o mira, o yo misma me voy a enterar.
O sea, finalmente voy a saber quién es. Eso me va a causar una dolencia tremenda en mi alma. Voy a recibir un dolor muy profundo en mi alma. Cuando alguien nos lastima, nos lastima, nos lastima y nos lastima, hace que nosotros tengamos ese dolor profundo. Y el único que puede sanar ese dolor profundo, esa dolencia que está en el alma, porque nos ha causado dolor y tristeza, no es una enfermedad física, es porque así dice en Isaías 53:4, dice, llevó él nuestras enfermedades y luego dice, sufrió nuestros dolores. O sea, él sufrió la burla, sufrió que le mesaran la barba, que le escupieran en la cara, sufrió que le levantaran falsos, que lo acusaran de blasfemia. O sea, todo eso él lo sufrió y lo padeció para poder sanar de ti tus dolencias. Sufrió la traición de Judas, el alejamiento de sus discípulos, la negación de Pedro. Todo eso fue un dolor profundo para nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 4, 23 y 24 dice que cuando él andaba por las ciudades, sanaba no nada más las enfermedades, sino también las dolencias. Y lo dice en varios pasajes de la Biblia. También en Mateo 8, 17, en Mateo 9, 35. Y aún a sus discípulos también, cuando les dio autoridad para sanar enfermedades, también les dio autoridad para sanar toda dolencia. No nada más enfermedades, son dos cosas diferentes. Las enfermedades son del cuerpo, las dolencias son del alma. Entonces, yo tengo que sanar mi alma, porque Cristo a eso vino, a redimir el alma. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. El pecado aparece cuando buscamos con afán cosas de menor bien, como si fueran las metas más importantes de la vida. O sea, cuando David se fijó en Betsabé, pues esa no era su meta, fue la carne lo que lo llevó a eso. Si nosotros buscamos dinero, amor o poder en forma obsesiva, porque a veces hay mujeres que se le quieren meter al marido, pero si el marido está bien con Dios, va a decirle a la mujer no, y no, y no, y no va a lograr tocar su corazón, por mucho que haga. Uh-huh. Una vez, no me acuerdo si lo leí o cómo fue que me enteré, pero un predicador que salía así, que tenía mucha fama, cuando llegó después de predicar, lo estaba esperando una mujer allí, en el lobby del hotel, y le dijo, señor predicador, permítame hablar con usted. No, 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 le dijo, no puedo. Y entonces le dijo ella, deme nada más 5 minutos. Y 5 minutos le dio que se convirtieron en toda su vida. Arruinó su ministerio, arruinó su hogar, le dio entrada al diablo con 5 minutos, nada más que la receptó en su cuarto. No sé qué hizo, pero lo convenció, lo atrajo y lo esclavizó para ella. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué cometimos un pecado en alguna ocasión específica, la respuesta es generalmente una de las dos cosas. O queríamos tener algo que no teníamos o teníamos miedo de perder algo que ya teníamos. Y eso nos llevó a pecar. Acuérdense bien, queríamos tener algo que no teníamos o teníamos miedo de perder algo que ya teníamos. Y ahora ha llegado el gran momento, la confesión del pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. A veces la soberbia no nos deja admitir que hemos pecado. Cuando a mí me ha tocado a veces ministrar gente que el Señor me muestra que han pecado y les he dicho, ¿y cómo le hiciste para soportar tanto tiempo cuando tu marido, por ejemplo, se fue a Estados Unidos y tú te quedaste aquí sola? No tuviste relaciones con nadie. Se quedan calladas, no dicen qué, o el marido por allá. No es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra de Dios. Si el marido se va, también se va la mujer. Y aunque coman tortillas con frijoles, el marido debe de estar al lado de la mujer. Por eso te digo,
no te pelees contra tu marido porque se te va a ir. Ujú. Y si ese fue el caso, tienes que declarar tu pecado y no encubrir tu iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Empezamos con el Salmo 17 y dice, cuando dice, no dejes que mi boca cometa transgresión. Y ese es el tema precisamente. O sea, cuando David confesó sus transgresiones, o sea, ¿cuáles fueron sus transgresiones? Perdóname, Dios ha de haber dicho, ¿por qué tenía yo que estar allí si tenía que estar en la guerra? Perdóname por ser flojo, estar de ocioso, levantarme tarde, asomarme por la ventana a ver qué veía. Perdóname por haber mandado llamar a esta mujer. Perdóname también por haber querido tapar el pecado de esta manera. Perdóname porque yo mismo dicté su sentencia con esa carta que puse en las manos de Urías. Perdóname porque traté de ocultar y de ocultar mi pecado. Esas fueron sus transgresiones. Transgredió con su boca cuando mandó llamar a Betsabé. Transgredió con su boca cuando mandó llamar a Joab y a través de la carta transgredió con su boca cuando trató de hacer que Urías se fuera a acostar con su mujer. Esas eran sus transgresiones. Después de todo un año de impenitencia, él quiso justificarse. Finalmente llegó al lugar donde estaba dispuesto a decir las dos palabras que Dios había estado esperando. He pecado. He pecado. Si tú reconoces que has pecado, entonces puedes estar libre de tu pecado. Cuando confieses tu pecado, cuando no encubras tu iniquidad, cuando digas a Jehová todas tus transgresiones. Toda la vergonzosa historia salió. Hagan de cuenta que tenemos ahí, pues a lo mejor la vesícula llena de piedras o tenemos el apéndice lleno de pus o alguna situación que trae ahí un tumor. ¿Cómo se va a arreglar eso? Pues tenemos que ir a que nos operen. Por ejemplo, si tengo un absceso en la muela, pues ya me sacó pus. Voy con el dentista del cirujano y entonces me abre para extraer toda esa pus que sale de un absceso. Eso fue lo que le pasó al rey David. Hagan de cuenta que traía ahí un absceso y entonces fue con el gran cirujano, el gran médico, Jehová Rofe. Ese es su nombre en hebreo, Jehová el sanador, Jehová Rofe. Que él cura cualquier enfermedad. Entonces, le sacó la pus de ese absceso, ya no trató de usar un pretexto engañoso o de mitigar o de excusar su comportamiento. David finalmente llamó al pecado por su nombre propio, dijo, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Apenas los confesó, recibió la seguridad instantánea de que el Señor lo había perdonado. En su momento de quebranto, acuérdense que el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay varias personas a las que cuando oro por ellas, el Señor les dice que pidan perdón y me alegan y me dicen, es que ya pedí perdón. ¿Qué dice aquí? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor Jesucristo murió en la cruz, extendió sus brazos y allí te está esperando con sus brazos abiertos. No está crucificado, por supuesto que no. Estuvo crucificado. Abrió sus brazos para recibirte a ti. Entonces, si yo con un corazón contrito y humillado, como dice también el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
me encontré una historia de una mujer que les quiero compartir. Dice que ella contó que cuando era ella pequeña, su papá la había violado. Ay, a mí eso se me hace, la verdad, durísimo de soportar o de entender cómo un padre puede hacerle eso a una hija. Supe de un padre que se quedó viudo y tenía varias hijas y luego a las hijas las tomó como esposa y no se quiso casar porque allí tenía las hijas, especialmente a una que traumó. Y aquí dice que esta persona también cuando era chiquita su padre la había violado. Creció y superó ese daño que su papá le había hecho, se casó con un misionero, pero cuando sus hijos ya eran grandes, o sea, fíjense cuántos años pasaron, o sea, de que ella chiquita a que sus hijos eran grandes, supongamos, tendría 7 años por decir algo. Se casó, por decir, a los 25, 18 años. Sus hijos crecieron, pues casi como 40 años ya habían pasado. Ajá. Dice, recibió. No se oye. Hermana, no te escuchan. Ya sé, es que Ya. se apaga el micrófono, no sé por qué de repente, pero gracias por decirme. Se dejó de escuchar. Ya se oye. Ajá. Entonces, cuando ella creció, les digo, ya habían pasado como 40 años, le habla a su papá, le manda una carta, le cuenta que se había convertido al cristianismo y que le había pedido perdón a Dios y que Dios ya lo había perdonado. Ajá. Él se había dado cuenta que había pecado vilmente contra ella y le estaba escribiendo para pedirle perdón, para decirle, hija, perdóname. Yo no conocía a Dios, era un hombre lascivioso, lujurioso, no pensé más que en saciar mi apetito sexual y por eso te violé. Algo así le ha de haber dicho. Entonces, ella, cuando recibió esa noticia, eso que estaba ya bien escondido durante esos 40 años, eso que estaba en el inconsciente de ella, porque ya no estaba consciente, había vivido con su esposo ya cuando menos unos 20 años y no había pensado en eso otra vez, lo había ocultado, lo había sepultado, lo había metido hasta el fondo. Entonces, cuando sucede eso, y le habla le manda la carta al papá para decirle, dice que dijo, no, no es justo, no es justo, se puso dura, dijo, él tiene que pagar por lo que me hizo, pensó amargamente, ¿por qué? Porque no lo había perdonado, todo ese tiempo vivió con ese rencor que estaba oculto, dijo, él tiene que pagar, sí, y ahora, qué fácil, nada más todo el daño que me hizo y ahora viene y me pide perdón, nada más, estaba furiosa, resentida, y tuvo un sueño. Ajá. Eso que les digo que estaba allí oculto dentro de ella, me trae a la memoria el pasaje de Segundo de Reyes 6, donde narra, les voy a leer estos versículos, dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, se le cayó en el río. Y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada, ¿qué voy a hacer? Qué pena, ahora, ¿qué le voy a decir al dueño del hacha? El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Fíjense cómo le preguntó, ¿dónde cayó? O sea, ¿dónde recibiste el daño? ¿Qué fue lo que te pasó que traes allí en tu
interior, allá hasta el inconsciente que te está haciendo como si fuera dando vueltas y una hélice y estuviera lastimándote y lastimándote y lastimándote. Entonces le mostró el lugar, le cortó, entonces cortó él un palo, o sea, Eliseo, lo echó allí. Este palo, cuando hablamos a veces de la madera, representa la cruz de Cristo. E hizo flotar el hierro. Fíjense, ¿cómo un hierro, un hacha va a flotar? Dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Qué tomó? El palo. No tomó el hacha, tomó el palo y con ese levantó el hacha. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta mujer tenía allí escondido ese dolor en su alma, esa dolencia, la tenía profundamente escondida y la sacó a flote el Espíritu Santo a través de la carta, porque Dios quería que fuera sanada. A través de esa carta la sacó a flote como el hacha. O sea, es imposible que un hacha salga a flote, pues también casi como quien dice, es imposible que un dolor profundo que traemos o un pecado profundo que traemos allí bien escondido en nuestro interior, en nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro inconsciente, porque ya ni siquiera estamos conscientes a lo mejor, es imposible que salga a la luz. Pero ¿qué pasó cuando salió a la luz y ella renegó y pidió justicia? Dios, hazme justicia, decía. Mi padre debe pagar por lo que me hizo sufrir, me hizo sufrir. Y entonces dice que tuvo un sueño y vio a su papá que estaba parado así, hagan de cuenta, era un teatro y estaba un escenario vacío. Nada más estaba su papá allí parado. Sobre él aparecieron las manos de Dios, sosteniendo un manto blanco de santidad. Lo vistió con vestiduras de salvación, como dice Isaías 61:10, dice, en gran manera me gozaré, dice la palabra de Dios, en gran manera me gozaré en Jehová. O sea, yo no me puedo gozar nada más por gozarme. O decir, ay, pues soy muy feliz porque pues tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro, tengo un trabajo, tengo una casa, tengo unos hijos, tengo una linda esposa. Soy feliz, soy feliz. No, me gozaré en Jehová, no por las cosas que tengo, sino porque mi alma se está alegrando en mi Dios, porque después de que le confesé mi pecado, Él me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Me rodeó de manto de justicia. La vestidura del sacerdote no nada más traía la túnica, traía también un manto. Y eso es lo que habla aquí, dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Salmo 45 dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Con vestido de oro será llevada al rey. De vestido de oro es su... Con vestidos bordados será llevada al rey. Entonces, esto es lo que Dios quiere. No solamente vestirte con vestiduras de salvación, sino ponerte un manto de justicia bordado. Cuando un día yo que estaba orando, el Señor me dijo, ahora quiero que bordes tus vestiduras. ¿Cómo? Le dije al Señor, con el fruto del Espíritu, con la bondad, el amor, la misericordia, todo el fruto del Espíritu que nosotros conocemos de Gálatas 5, 22 y 23, que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, así es como debemos de bordar nuestras vestiduras, con el fruto del Espíritu. Hay un relato acá en Zacarías 3 de un hombre que había tenido vestiduras viles
tenía, dice la palabra de Dios en Zacarías 3, que Dios le dio una palabra hacia ahí a Zacarías. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Hagan de cuenta que también esta mujer, Dios le mostró al sumo sacerdote Josué, o sea, a su padre, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás, que no seamos como Satanás, porque ¿quién lo estaba acusando? La mujer, la hija. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, vos Satanás. Acuérdense que también el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Jehová te reprenda. ¿Por qué? Porque lo estaba convenciendo o tratando de convencer que no fuera a morir a la cruz. Le dijo, no, maestro, en ninguna manera tal cosa te acontezca. Pues que no seamos instrumentos de Satanás. Dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué era el padre de esta señora? Un tizón arrebatado del incendio. Un pábilo que humea, que no se apagará. Porque aunque esté por extinguirse, Dios lo puede levantar, Dios lo puede vivificar, Dios lo puede encender, aunque sea un pábilo que humea, o un tizón arrebatado del incendio. Josué estaba vestido de vestiduras viles, con harapos. Eso me recuerda que en una ocasión estaba yo dando un estudio, ya me iba en el carro en la esquina de la casa donde daba el estudio, y de repente me detiene una mujer y me dice, con usted quiero hablar. Pero ¿y conmigo? Yo no la conozco. Era una señora toda harapienta, despeinada, sucia. Yo iba con una hermana que llevaba a su bebita chiquita. Dijo, súbele la ventana, no te vaya a hacer algo. Ya le subió la ventanilla y le digo, ya me bajé del carro y le digo, dígame qué necesita. Quiero hablar con usted. Bueno, le dije, voy a pedir permiso para que otra vez me dejen entrar aquí en la casa. Eché mi carro para atrás y fui y la atendí y me decía, póngame la mano, póngame la mano. Yo decía, uy, apesta a bote de basura ya agrio y podrido, ¿no? Guácala. Pero decía, y además los pecadotes que ha de traer esta mujer y los demonios, yo, ¿cómo le voy a poner la mano a esta mujer? No. Entonces, dije, bueno, primero le hablé de Cristo, recibió a Cristo en su corazón, y entonces me acerqué a ella y le dije, ahora sí te voy a poner la mano. Cuando la vi, cuando estaba yo allí cerca de ella y apestaba, y la pude abrazar, dije, también mi Señor me abrazó. También mi Cristo se acercó a mí cuando yo no le conocía y estaba en pecado. Y no le importó qué tan mal apestaba o olía. No le importó. Me abrazó, me limpió, me llevó a su casa. Y aquí estoy para servir a mi Señor. Eso es lo más importante, que nosotros podamos entender, que una vez que confesamos nuestros pecados, esas vestiduras viles que tenía esta mujer, esas vestiduras viles que yo tenía, esas vestiduras viles que tenía Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante del ángel, esas vestiduras viles que tenía este padre violador, dice, habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Me recuerda al hijo pródigo. ¿Cómo ha de haber llegado? Andaba con los cerdos. Ajá. Nosotros a veces también andamos con los cerdos, con los hijos del mundo que andan en bares, en antros, con mujeres o con hombres, o sea, haciendo lo que no deben. Dice, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir
de ropas de gala, que fue lo que hizo Dios con ese padre que había violado a su hija. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué. O sea, mitra limpia habla de que está sobre su cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Que le puso ese manto de justicia, pero también le dio una mente nueva. Renovó, como dice Efesios 4, su mente, renovó el espíritu de su mente. Y después lo amonesta el ángel y le dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Imagínense, entre quiénes estaría el ángel allí para darle lugar a este hombre. Pues entre los santos de Dios y los ángeles. O sea, entre quién más. Yo un día le decía al Señor, a mí aunque sea en un rinconcito del cielo, pero allí quiero estar. Y aunque sea la más chiquita de todos y la menor y como sea, aunque sea al último, que sea la última que esté allí, pero allí quiero estar. Quiero contemplar la hermosura de tu santidad. Quiero ver al que pagó por mí, por mi pecado. Y estoy segura que voy a ver esas llagas, ese hoyo que le hicimos cuando le dijo a Tomás, mete aquí tu mano, pon aquí tus dedos, los hoyos que le dejaron los clavos y el agujero que le dejó la lanza que le clavó el soldado, o más bien yo le clavé, allí van a estar por la eternidad, porque cuando resucitó, así resucitó, con su costado traspasado y con sus manos y sus pies horadados, porque así le dijo a él. Alguien decía que la única obra del hombre que va a permanecer por la eternidad va a ser esta. Los hoyos que nosotros le hicimos a nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 4, donde habla de que renueva el espíritu de nuestra mente, dice que debamos de andar no como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se les cauterizó la conciencia, se entregaron a la lascivia. Este hombre se había entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, eso fue lo que hizo con Josué y con este hombre que había violado. Se despojó, Dios lo despojó del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Buscar la santidad y la verdad de la palabra. Sigan leyendo Efesios 4 y vean si hay algo de lo que está ahí escrito, hay que quitar de su vida todavía. En el nombre de Jesús. Padre, estamos orando a ti para que tu misericordia nos alcance, para que tu misericordia esté con nosotros en todo momento. Ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Acaso no soy yo Dios para vestirte? Sí, tú y tú. Hay dos personas que están escuchando, que todavía están desnudas. No se han puesto estas vestiduras de salvación. Y yo te invito a ti
a que te pongas estas vestiduras de salvación. Tendrás gozo, tendrás paz, te regocijarás conmigo, habrá abundancia de espíritu en tu vida y tendrás gran bendición de parte de Jehová de los ejércitos. Así dice el Señor, Jehová. En el nombre de Jesús, amén. Vístete, hermana. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Las dejo porque mi esposo ya va a empezar su clase. Y si tienen algo que decir, me pueden llamar a mi celular. Que Dios les bendiga. Gracias, pastora. Gracias, pastora. Buenas noches, pastora. Buenas Gracias. noches. Hasta Gracias, hasta luego. Gracias. Dios los bendice. Bye. Gracias. Bye. Bye. Ya se fue. Bye. Ya se fue, mi amor, la pastora.